Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal Soldados de Cristo. Es lo que tenemos que ser hoy en día, soldados de Cristo, con el Santo Rosario en la mano y la Sagrada Escritura también, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, sea protestantes o que se estén metiendo en la Iglesia Católica. Yo los invito también a que visiten otros canales como Mater Fátima, Rafael Díaz, Luis Román, Proyecto Dominus Tecum, al Padre Raúl Sánchez, Padre Luis Toro, Padre Marcos Galis, para que vea todas sus enseñanzas que tienen ellos, muy buenas enseñanzas. Yo las he visto y muy buenas. Predican la sana doctrina. Predican el siempre con la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre la consagración al Inmaculado Corazón de María, también los invito, allá está en Mater Fátima, usted puede iniciar su consagración el 5, 6, el 8 de noviembre para terminar el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, o puede iniciar también el 1, 31, 30, el 29 de noviembre para terminar el 1 de enero, que la Iglesia Católica recuerda el primer dogma proclamado por la Iglesia, María, Madre de Dios. Este video va a ser la segunda parte sobre los sacramentos de la Iglesia. Vamos a estar hablando sobre la Eucaristía, el orden sacerdotal, el matrimonio y confirmación. ¿Dónde están en la Biblia? Vamos a irlo descubriendo. Entonces vamos a iniciar con la Sagrada Eucaristía, que es el centro cúlmine de la fe católica. Vamos a ir a la primera cita que se encuentra en San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Pero vamos a leer desde el 14 para entender ese versículo, qué es lo que nos quiere decir el apóstol San Lucas. Dice: llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí vemos la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Quiero que vuelvan a escuchar estos versículos. Después tomó pan, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Su cuerpo. Jesucristo consagró el pan como su cuerpo, porque yo no le tengo por qué creer. Él me está diciendo que ese es su cuerpo, y por eso lo creo, que esto es palabra de Dios. Y luego viene estas palabras: hagan esto en memoria mía. Es una orden que le da a sus apóstoles, porque recordemos que en la última cena solo estaban
los 12 apóstoles. Y les dijo, hagan esto en memoria mía, es una orden. Lo que yo estoy haciendo, háganlo ustedes. Ahí está la institución del orden sacerdotal. Luego dice lo mismo con la copa. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Hizo lo mismo con la copa y se les repartió diciendo, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva, sellada con mi sangre. Consagró el vino como su sangre, que fue derramada por ti y por mí para que nuestros pecados fueran perdonados. Vamos ahí a otra cita bíblica. Vamos a ir a San Juan, capítulo 6, versículo 47 al 56. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí vemos nuevamente un pasaje de la Escritura cuando Jesús está ante los fariseos, ante los judíos, y Jesús ya les está hablando sobre lo que él iba a hacer, que él iba a dejar instituido la Eucaristía. Y quiero que notemos algo aquí. Él habla sobre, al principio, en el versículo 48, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Los israelitas, cuando estaban en el desierto, durante los 40 años que Dios pues ahora sí que les dio un golpecito para que reaccionaran, ¿verdad? Y los mandó 40 años al desierto por cabeza dura, ¿verdad? Pero los alimentó por 40 años con el maná que bajaba del cielo. Todas las mañanas encontraban el maná y tenían que recoger el maná, ¿verdad? Ya sabemos un poco de esa historia. Y entonces el maná es, en el Antiguo Testamento, Dios estaba mostrando a través de signos lo que iba a venir después, porque Dios les prometió un Mesías,
les prometió que alguien los iba a liberar de toda la esclavitud, ¿verdad? Pero los judíos pensaban que los iba a liberar de las persecuciones romanas y todo eso. No supieron entender el mensaje de Dios. Nunca captaron que el que iba a venir iba a ser el Hijo de Dios, iba a ser el Mesías, el Cristo, que sí iba a venir a liberar, pero a liberarnos del pecado. Iba a vencer el poder de la muerte. No comprendieron ese mensaje. Y entonces viene Jesucristo. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y dice, aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Quien come a Cristo ya no va a morir. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y luego dice, el pan que yo daré es mi carne, o sea que todavía no lo daba. Después lo iba a dar. Dice, el pan que yo daré, está hablando a tiempo futuro. O sea, va a hablar sobre lo que va a hacer más adelante con sus apóstoles, que los apóstoles iban a revelar los secretos que Jesús les había contado y todo lo que tienen que hacer aquí en la tierra para evangelizar y dar el alimento espiritual sobre la sagrada Eucaristía. Dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. No es un símbolo, es el cuerpo de Cristo, el que se hace presente en el pan consagrado, en la hostia. Bendita hostia santa, decía Santa Faustina. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es Él mismo, Cristo, el Dios Todopoderoso, porque Cristo es Dios. Porque vemos después de su resurrección, se le presenta a los apóstoles, Tomás no quiso creer y Jesús le dice, hey, mete tus manos en mis llagas, en mis manos y mi costado. Se termina poniéndose de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como su Señor y como su Dios. Cristo es Dios, el Dios Todopoderoso. No es, y queda en claro, Cristo no es el Padre, pero está en el Padre. Después vamos a hablar de la Santísima Trinidad en otro video. Vamos a, para que quede más claro, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 31. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 21. Vamos a ver qué nos dice, qué nos narra San Pablo. Sabemos que San Pablo no llegó cuando Jesucristo instituyó a los apóstoles. Pablo llegó después, incluso después de Matías, que los apóstoles, los 11 apóstoles, llamaron a Matías para que formara parte de los 12 en sustitución de Judas Iscariote. Pero después Jesús se le aparece a Pablo y lo empuja, lo tumba no, ahí no decía si era un caballo, nomás dice que lo empujó y en ese momento quedó ciego y Jesús lo llama a que forme parte de su grupo, de los apóstoles. Y Pablo pasa a ser apóstol. Y se habla mucho de él, de Pablo, es el que escribe muchas cartas escribe a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, y en fin.
Me parece que le escribió 7 cartas. Vamos a ver qué nos dice San Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Eso es una enseñanza hacia nosotros los católicos. Nos invita a que tomemos conciencia de qué es lo que estamos celebrando, que es la cena del Señor. Pero hoy la hemos convertido en como si fuera una comida, porque en muchos lugares ya no se celebra el- la Santa Misa como debería de ser. Han metido muchas cosas dentro de ella que la han distorsionado. Necesitamos defender a la Santa Misa, que es el sacrificio perpetuo de Jesucristo. Dice, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. No tenemos la aprobación de San Pablo de celebrar el sacrificio perpetuo de Jesucristo, la cena del Señor, a nuestro parecer, a nuestros sentimientos. No, así no es. No somos aprobados por San Pablo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Aquí está otra vez San Pablo hablando sobre el sacramento de la Eucaristía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Y me detengo aquí porque muchos protestantes piensan que en la Santa Misa se crucifica a Jesucristo de nuevo. Eso no pasa, eso no es cierto. Estamos proclamando la muerte del Señor, pero anunciamos que Cristo está vivo, que Cristo resucitó de entre los muertos. De hecho, nosotros los católicos en la Santa Misa, después de que el sacerdote dice, alza la copa diciendo, esta es, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva vida y de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Nosotros contestamos, Señor mío, Dios mío. Y luego él, después de un momento, se pone de rodillas el sacerdote y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros, los laicos, los fieles, pronunciamos, proclamamos tu muerte y anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No es que se vuelva a crucificar a Jesucristo en la Santa Misa. Lo crucificamos y la Santa Misa es celebrada como si no se hiciera presente Jesucristo. Si no creyéramos que Él estuviera ahí presente realmente. Con nuestros pecados lo crucificamos de nuevo. Pero en la Santa Misa no se crucifica de nuevo a Jesucristo. Estamos proclamando la muerte del Señor. Recordar su pasión. Y anunciamos
su resurrección. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, pega contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ¿contra qué pecamos? Cuando uno recibe la Eucaristía indignamente. Entonces ahí vemos que ahí está la Eucaristía. Ahí vemos que ahí está. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Ahí está. Si comulgamos indignamente, si comemos del cuerpo y bebemos de la copa indignamente con pecados mortales, nos estamos tragando nuestra propia condenación. Ahí está el sacramento de la Eucaristía. Yo no sé por qué muchos no quieren ver esto. Incluso en la Reina Valera, en la Biblia de los protestantes, allí está. Pero tuercen las escrituras para su conveniencia, muchos de ellos. Y así como muchos católicos también, muchos han trigiversado la Sagrada Escritura. Luego vamos a ir y luego un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 1323. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo. Numeral 1323. Para que si ustedes en su casa tienen el Catecismo, lo busquen. Protestantes, si ven estos videos, para que puedan abrir los ojos a la verdad. La verdad es Jesucristo. Dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y confiera así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Escuchen el siguiente, 1324. La Eucaristía es fuente culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Allí también lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, es lo mismo que estamos viendo aquí en la Sagrada Biblia. Vemos que el Catecismo en nada contradice a la Sagrada Escritura. Vamos a pasar al siguiente sacramento sobre el orden sacerdotal. Vamos a ver que si Jesucristo instituyó sacerdotes o no, o instituyó pastores en sectas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y para eso vamos a ir a Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés,
Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí está. Primeramente, Jesucristo llama a 12 hombres. 12 hombres solamente, no mujeres. 12 hombres. Para que formaran parte de su grupo de los apóstoles. Los que les dijo, les dio el poder de sanar a enfermos, de expulsar demonios. Primeramente, cuando inició el ministerio. Después les dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Hagan a todos los pueblos mis discípulos. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ahí está. Instituye 12 hombres que de ellos va a iniciar la iglesia peregrina, la iglesia terrenal, a evangelizar al mundo entero. Ahí están los primeros 12 apóstoles. Vamos a ver qué hicieron ellos. Vamos a Lucas 22:19. San Lucas 22:19. Vamos a ver qué más nos dice Lucas. Dice, aquí Lucas 22:19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí está. Hagan esto en memoria mía. Se los dije al principio del video, hace unos minutos atrás. Hagan esto en memoria mía. ¿Quién estaba presente en esa cena? Los 12 apóstoles. Les dio la orden, hagan esto, lo que yo estoy haciendo, hagan ustedes también. Entonces ahí vemos el orden sacerdotal. Los únicos que pueden consagrar el pan y el vino son los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el papa. Nadie más, solo ellos pueden consagrar el pan y el vino para que se transformen por medio de la efusión del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor. Y ellos lo pueden hacer porque la única iglesia que es apostólica es la iglesia católica, que viene desde hace más de 2000 años, que inició con los apóstoles. Jesús les dio un poder, Jesús les impuso manos, los ordenó, los preparó, estuvieron 3 años con Cristo y Él los fue preparando para que fueran a anunciar el Evangelio y tuvieran el poder de imponer manos, expulsar demonios, sanar enfermos, ordenar sacerdotes, ordenar obispos. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo la palabra. Vamos a el Evangelio de San Juan 21. Vamos a ver a San Juan qué nos dice. San Juan 21, versículos del 15 al 17. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí vemos directamente con Simón.
con Pedro. Le está diciendo a Pedro, apacienta mis corderos. Sabemos que Pedro fue el primer papa. ¿Y cómo sabemos que Pedro fue el primer papa? Porque en el Evangelio de San Mateo 16-18, vamos a ver esa cita bíblica para que también quede claro la institución del papa. Mateo 16-18. ¿Por qué Jesús habla a solas con Pedro? 3 veces se refiere. Precisamente por las 3 veces que Pedro negó a Jesús, 3 veces le pregunta a Jesús a Pedro si lo ama. Entonces vamos a ver qué nos dice Mateo 16-18. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la pondrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves representan poder. El sumo pontífice tiene un poder, tiene más poder que todos los presidentes del mundo juntos. El Papa tiene un gran poder, que lo que hace aquí en la tierra, lo que ata y desata, allá en el cielo se ata y se desata también. Le dio Jesucristo todo el poder a Pedro para atar y desatar lo que él quisiera. Ahora, cuando hablamos de desatar, se tiene que tener cuidado también, que es lo que hace el sumo pontífice sobre desatar, ¿verdad? Porque muchos, yo así también así pensaba, que atar y desatar solo se refiere al poder de perdonar los pecados, pero no es así. El Papa tiene un poder grandísimo. Obviamente después de Dios, toda la corte celestial allá, Papa es el que tiene más poder. Después de la iglesia triunfante, la iglesia del cielo, aquí en la tierra, el Papa es el que tiene un gran poder. Entonces le dice Jesús a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, y en castellano, Pedro o Cefas, quiere decir piedra. Tú eres esa piedra donde yo edificaré mi iglesia. Después vemos que más adelante que Pedro dice que la piedra es Cristo, que la piedra angular, que los judíos desecharon, ¿verdad? Vamos a ir aclarando todo eso. Después voy a sacar otro video de eso, hablando sobre eso, qué es lo que hay allí, ¿verdad? Porque hay algo que se tiene que explicar y dejar en claro. Pero aquí Jesús instituye a Pedro como el Papa. Y luego aquí en Juan 21 dice, Juan 21, 15, 17. Cuando terminó de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los obispos, los sacerdotes. Apacienta mis corderos, tranquilízalos, confírmalos en la verdad a los obispos. Lo dice, le preguntó por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor,
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Dice, insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces Jesús le encarga a Pedro que apacienta a los corderos y a las ovejas. Los corderos representan a los obispos y a los cardenales. El cardenal es un nombre honorífico, ¿verdad? Es un obispo, pero es un nombre honorífico, un poquito más alto, ¿verdad? Eh, y las ovejas de los obispos son los sacerdotes y laicos. Los sacerdotes también tienen ovejas, tienen ahora sí que cuidar a sus rebaños, ¿verdad? Porque siempre hay una oveja que es ahora sí, digamos, el padre, ¿verdad? El papá oveja, digamos, que tiene que cuidar a a los demás ovejas. Siempre hay uno líder y ahí es bastante el sacerdote. Pero hay un cordero también. Hay alguien más que esa oveja. Y esos son los obispos, los cardenales. Pero arriba de ellos está alguien más, que es una piedra. Es el pastor de la Iglesia Católica, es el dueño el mayordomo, perdón, el mayordomo de la Iglesia, el Papa, sumo pontífice. El primero fue Pedro. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas, que los guíe en la verdad, los confirme en la verdad. Vamos allá a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos primero a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3, 4. Dice, por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podemos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados. Escuchen, incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? La que Cristo instituyó el día de la última cena. Que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Entonces aquí San Pablo dice, nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza. Una nueva alianza. Recuerden, les digo, la última cena, cuando Jesucristo les dijo, hagan esto en memoria mía. Esta sangre es la nueva alianza, sellada por mi sangre. Ahí está esa nueva alianza. Y San Pablo lo vuelve aquí a decir. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Entonces vemos que los apóstoles son los sucesores de los apóstoles, obispos, sacerdotes, cardenales, son los encargados de esa nueva alianza, instituida por Jesucristo. Ahora vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo,
capítulo 1, versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios, que recibiste por la imposición de mis manos. Ahí está. Timoteo, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un obispo. Timoteo era obispo. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que nos prometió la vida en Cristo Jesús. A su querido hijo Timoteo. No es que Timoteo sea hijo de Pablo, no. Es un hijo adoptivo. Timoteo, hijo adoptivo de Pablo, porque lo instituyó como obispo. Timoteo era obispo. ¿Y cómo recibió ese don de Dios? A través de la imposición de manos. Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice. Dice, vamos a leer desde el 4. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a la semejanza de Melquisedec. Ahí está. Sacerdote. No pastor de una secta protestante. Sacerdote. A semejanza de Melquisedec. Porque Melquisedec es del Antiguo Testamento y también ofreció pan y vino. Porque no era el cuerpo de Cristo en ese momento. Él ofreció pan y vino como ofrenda para Dios. Y veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón fue sacerdote de la antigua alianza. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote. Claro que no. Sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido por mí. Te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Ahí está el sacerdote. Hay otras citas bíblicas. Está, por ejemplo, usted puede seguir buscando, Hechos 6, versículo 1 al 7. Puede usted ver en Hechos 6, 6. Puede ver en... Esas son las citas bíblicas que faltan. Pero se va a hacer muy largo el video. Me falta ver el matrimonio y la confirmación. Vamos a Mateo capítulo 19 del 4 al 6. Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Allí está el sacramento del matrimonio. Jesucristo lo vuelve a decir. Dios los ordenó hombre y mujer. Ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Y cómo es eso? Pero yo veo yo los veo separados, ¿sí? Ante Dios son una sola carne. Son uno solo. Eso es un misterio. No podemos ver lo que también es misterio, la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas. Tres personas, un solo Dios. ¿Cómo es posible? Es un misterio.
igual aquí. Vamos a estar hablando, les digo, todo eso, después más adelante. Pero ahí está el sacramento del matrimonio. Vamos a Génesis 2:18. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que los pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Dice, el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con su carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Ahí está el matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Vamos a ver qué nos dice los Cantares. Vamos a ver Cantares. Que es antes de los Salmos, Cantares, o Cantar de los Cantares también, así es llamado. Estas son más como poemas, alabanzas, salmos y cantar de los cantares también. Bueno, ya llegué a Proverbios. También tengo una cita bíblica de Proverbios que nos habla sobre el matrimonio y es el capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Cada uno decide dentro de sí su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. Yahvé, Dios Todopoderoso, asegura nuestros pasos. Ese es Proverbios 16, versículo 9. Ah, no, disculpen, este fue 16, 9, sí. Vamos a ver también Proverbios 31, versículo 10. Una mujer de carácter, donde hallarla, es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas. Como los barcos de los comerciantes, hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. Nos habla aquí primeramente, sabe su esposo. Pues ya no es novio, ya es su esposo. Una mujer de carácter, donde hallarla, es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando.
Ahí está el matrimonio. Vamos a primera de Pedro 3, primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y primera de Pedro, para que ustedes lo ubiquen en la Sagrada Escritura. Sí, primera de Pedro casi es hasta el final de la Biblia. Es antes de la carta de San Juan. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 3. Dice versículo 7. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados, y que ambos comparten la gracia que lleva la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Y ustedes, maridos, ya no son novios, son maridos, son esposos, son una sola carne. Hay muchas citas que hablan del matrimonio. Les digo Proverbios 18:22, Mateo 19 del 4 al 6, Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 19, Hebreos capítulo 13, versículo 4, Proverbios capítulo 31, versículo 10, Proverbios capítulo 16, versículo 9, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2, Génesis capítulo 2, versículo 18, Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, Cantares capítulo 4, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 7 del 3 al 4, Primera de Pedro capítulo 3 al 7, Efesios capítulo 5, versículo 31, Efesios capítulo 5, versículo 28, Efesios capítulo 5, versículo 33, Isaías versículo 61, capítulo 61, versículo 10, Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. Todas estas citas bíblicas hablan sobre el sacramento del matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y el último sacramento, la confirmación. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: por lo tanto, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitarán generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar. Estoy diciendo que nos esforcemos por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Todos somos elegidos de Dios. La iglesia, estamos los elegidos de Dios. Somos el nuevo pueblo de Israel. Dice en el Evangelio de San Marcos 16:20. Y también Esther de 9 al 29, también para que busques esa cita bíblica después. Marcos capítulo 16, versículo 20. Nos dice aquí la palabra del Señor. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Y confirmaba.
Por eso nosotros en el sacramento de la confirmación, el obispo pone el santo crisma sobre nuestra frente y nos recuerda que tenemos el Espíritu Santo. Y en el sacramento de la confirmación se reciben los 7 dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar más adelante sobre los 7 dones también. ¿Dónde están en la Biblia? También vamos a ver todo eso más adelante. Nos confirma el obispo: hey, tienes el Espíritu Santo. Despierta esos dones que has recibido por medio del bautismo, la fe. Por medio del bautismo recibimos la fe y recibimos los dones. Pero en la confirmación nos despierta: hey, tienes los dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? Ponlos a trabajar. Y recibimos el poder que viene de lo alto. Vamos a Esther. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo era la confirmación allí. Esther 9:29. Nos dice: Esther, con su autoridad de reina, estampó su firma en esta segunda carta para que tuviera más valor. Las cartas fueron despachadas a todos los judíos de las 127 provincias del imperio, ordenándoles con palabra de paz y de amistad. Aquí esta cita bíblica dice: con su autoridad de reina. Ahora el obispo dice: con mi autoridad de obispo, estampo su firma en esta segunda carta, en este sacramento, para que tengas más valor, para que recibas los dones del Espíritu Santo. Dice: las cartas fueron despachadas a todos los judíos de las 127 provincias del imperio, ordenándoles con palabras de paz y de amistad que observaran estos días de Purim como lo habían establecido Marcodeo, y respetaran ellos y sus descendientes la obligación de ayunar y de guardar luto. Ahí está. Nuevamente dice: Esther, con su autoridad de reina, estampo su firma en esta segunda carta. Hey, hijo de Dios, el obispo: hey, hijo de Dios, estampo con mi poder una firma, un sello en este sacramento para que tengas más valor, para que recibas la fuerza que viene de lo alto, para confirmarte en la fe, para decirte que tienes los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, y decirnos: hey, ¿qué estás haciendo con ellos? Ponlos a trabajar, porque el Señor te va a pedir cuentas de los dones que has recibido. Trabaja en ellos, primeramente en tu casa. Después vas siguiendo formándote en la palabra de Dios y los pondrás a trabajar en tu comunidad ahora, a tu alrededor. Y después, si Dios te llama a un servicio en la iglesia, los pones a trabajar para el servicio de la iglesia. No, les voy a dar una última cita bíblica. Salmos 119. Vamos, Salmos 119, versículo 106. Salmo 119, versículo 106. Vamos a ver qué nos dice. He hecho un juramento y lo mantendré, de guardar tus justos juicios. Ahí está. La confirmación es un juramento. Dice: he hecho un juramento y lo mantendré.
A través del bautismo hacemos un juramento. Y ese bautismo lo mantendremos de guardar los justos juicios de Dios a través de la confirmación. Nos lo volvemos a confirmar ese bautismo, a incendiar esa llaga del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra alma. Y lo mantendré de guardar tus justos juicios. Con los 7 dones del Espíritu Santo darás amor, tendrás sabiduría, tendrás fortaleza, tendrás sabiduría, sabiduría, fortaleza, temor de Dios, es sabiduría, fortaleza, sabiduría es sabiduría de Dios. También esa sabiduría de Dios es muy diferente a la del mundo, ¿verdad? El don de la ciencia también lo recibe. La ciencia de Dios muy diferente a la del mundo. La fortaleza. Por eso muchos cuando están en funerales les dicen que, o cuando les dan una noticia de que un familiar muerto y no llora. ¿Por qué no llora? Porque tiene la fortaleza del Espíritu Santo y no es porque no se sienta mal, sino porque tiene la fuerza del Espíritu Santo. Y no llora la persona. Entonces está fortaleza, sabiduría, ciencia, temor de Dios, la piedad, está sabiduría, fortaleza, temor de Dios, la piedad. Parece que, espérenme tantito, déjenme les recuerdo, a veces se me van las cositas. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Que ya les dije 5 son, le faltan darles otros dos, dos más. Ya vamos, nomás decirles estos dos para finalizar este video ya también, ¿verdad? Ya con esto concluimos los 4 sacramentos demostrados en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Después vamos a ver, siguiente video, primeramente Dios, vamos a estar hablando sobre la Santísima Trinidad. Es un tema muy importante, porque también hay sectas que no creen en la Santísima Trinidad y ya lamentablemente están nosotros, pues católicos, se nos ha olvidado la Santísima Trinidad. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, temor de Dios y la piedad. Los 7 dones del Espíritu Santo que los recibimos por medio del sacramento de la confirmación. Bueno, ya los tenemos del bautismo, pero nos dice el obispo: hey, te confirmo, hey, tienes los dones del Espíritu Santo, avívalos, avívalos. A través del sacramento se perdonan los pecados también, y y nos recuerda, tiene los dones del Espíritu Santo. Avívalos, ponlos a trabajar. ¿Qué esperas? Yo también te digo a ti, hermano, si eres católico, si tienes el sacramento de la confirmación, trabaja los dones del Espíritu Santo. No te quedes con ellos. Ponlos a trabajar. Ponlos a trabajar porque le vamos a entregar cuentas a Cristo de lo que hicimos con lo que nosotros, por voluntad propia, le pedimos. Porque al quien más se le da, más se le exige. Que tengan un hermoso fin de semana e inicio de semana. Dios les bendiga y nos vemos próximo video, y
apóyeme nuevamente, suscríbase al canal, denle like al video y comparta los videos para que estos videos sean de gran bendición a muchas personas. Dios les bendiga.